Más de uno Ibiza y Formentera. Música y músicos. Entramos ya en nuestra sección habitual de cada martes, Música y Músicos. Juan Francisco Ballesteros, bienvenido, buenos días. Agustín Prades, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Bueno, hoy tenemos un titulito larguito. Los sonidos del impacto mediático y el invierno musical. Desgránanos, introdúcenos a este tema y empecemos a comentar cosas. Entremos en el bosque a ver si salimos. Bueno, los sonidos de impacto mediático son los sonidos que sufrimos, yo hablo en primera persona, sufrimos, que son los sonidos que están de moda, es decir, todo lo que está... El reggaetón, por ejemplo. Toda esta... Aquí en Ibiza la música electrónica, exactamente, machacona. Efectivamente, digamos que estamos como siempre escuchando lo mismo, ¿no? Parece como estamos en una especie de bucle, como el show de Truman, ¿no? Esa cosa, o el día de la marmota, ¿no? Mejor dicho. Volver a empezar. Volver a empezar, exactamente. Es como, da igual la emisora que pongas, da igual un poco en qué bar, en qué restaurante entres, que tenemos todo el tiempo boom, 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 boom. Y claro, esto al fin y al cabo también representa una forma de control mental. Quizás estoy exagerando, quizás estoy poniendo aquí un poco melodramático, pero ¿qué puede salir de un cerebro pensante cuando está totalmente machacado con estos sonidos, con estas frecuencias? Me pregunto cuál puede ser el impacto mediático de este sonido. A medio o largo plazo, quizás, ¿no? Porque a lo mejor los resultados no los vemos ahora, sino que se están amontonando en la parte del cerebro que sea, y esos resultados, esas conclusiones, las vamos a ver a medio o largo plazo. Totalmente, porque de alguna forma estamos haciendo como una especie de anulación del filtro de emociones que tiene nuestro cerebro, ¿no? Cuando escuchamos continuamente lo mismo. Más allá de las letras de los textos, que pueden ser más o menos interesantes o soeces. Exactamente. Pero bueno, vamos a pensar también en la música de otros idiomas que a lo mejor no entendemos tanto, o lo que es la música instrumental. Pero sí que hay un impacto ahí mediático importante, ¿no? Y yo haría aquí un poco la distinción entre, por ejemplo, lo que puede ser comer o alimentarse, ¿no? Es decir, a todos nos gusta una hamburguesa grasienta con ketchup, con patatas que no son patatas, etcétera, etcétera, pero sabemos que no es alimentarse, ¿no? Todos podemos leer Mortadelo y Filemón, reírnos, he puesto un mal ejemplo porque es una gran obra Mortadelo y Filemón, pero bueno. Un saludo para Ibáñez, que nos está escuchando desde el más allá. O podemos leer cualquier cosa aparentemente banal y evidentemente sabemos que la lectura de la filosofía o del Quijote puede representar un alimento espiritual mayor. Pero no son cosas incompatibles. No es incompatible comerte una hamburguesa con un buen pescado, ni es incompatible leer según qué panfleto o leerte el Quijote. Pero con la música parece que hacemos menos esa distinción. Es decir, podemos escuchar cualquier tipo de música, pero normalmente quien escucha reggaetón no creo que esté escuchando la tercera de Mahler. Ya. Y creo que eso es una merma para esta persona. Por desgracia para él, claro. Efectivamente. No creo que sea una cosa privativa de la otra. Y es curioso porque hay estudios sobre esto que más allá de lo que podemos decir aquí tú y yo, que aquí aportamos lo que buenamente... No, a mí no me pongas. yo no soy técnico en nada. Perdón. Pues te voy a leer un fragmento en una revista de ciencia de Estados Unidos, un estudio que se hizo al respecto de esto que estoy un poco hablando. Esto fue en el The Arizona Republic. Escribió el 4 de julio del 94. El doctor James Johnson, de la Universidad de Carolina del Norte, descubrió que la música rap incrementa la tolerancia a la violencia y la predisposición a ella, al tiempo que se promueve el materialismo y reduce los intereses académicos y el éxito a largo plazo. Un seguimiento realizado durante un año a pacientes internados y a pacientes externos del Sedona Villa, una rama del hospital de Camelback de Phoenix, Arizona, indicó que no se había recuperado ni un solo de los usuarios de cocaína que continuaban escuchando esta música negativa y violenta. Fíjate hasta qué punto nos puede controlar la música, ¿eh? Absolutamente, pero para bien y para mal. Es decir, y esto, por supuesto, no es una crítica ni al gusto personal ni a las preferencias. No. Apelo yo también a un estudio en Estados Unidos que se hizo de por qué había tanta violencia en las discotecas a ciertas horas. Y la conclusión fue que el bombo de la batería, del tum, 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 retrotraía a la parte más primigenia del cerebro, donde la violencia nos salvaguardaba muchas veces y nos hacía sobrevivir sobre animales peligrosos o sobre otras tribus que podían atacar al ser humano, etcétera. Que el corazón se acompasa al final con ese ritmo, nos acelera, porque normalmente va acelerado,
Y esto junto con noche, alcohol, drogas, etcétera, era un caldo de cultivo, pues, un cóctel sí, molotov. sí, explosivo, que a la mínima, pues lo que en un momento dado, en otra situación, hubiera sido un perdona y ya está, desembocaba normalmente en pelea. Absolutamente. Fíjate que en la antigüedad, cuando las guerras eran con caballerías y lanzas y escopetas corriendo, siempre había un tambor, ¿no? Había Sí, una sí, pequeña sí. banda tocando Sí. el tambor, incitando, ¿no? De alguna forma, Claro. esa retrospectiva que tú has hecho, ¿no? De lo que recibe el cerebro es absolutamente esto. Y porque Es que es hipnótico casi. Claro, O sea, lo entras es. en un trance en el cual seguramente hasta no sientes el dolor inmediato que te puede causar, pues en ese caso que ponías tú, una lanza, una bala o una espada, y sigues Totalmente. batallando, ¿no? Totalmente. Bueno, y fíjate que en las tribus animistas, ¿no? Siempre los fármacos o las hierbas que se comen, ¿no? Para tener alucinaciones, siempre van acompasadas de ritmos triviales, podemos decir, de ritmos absolutamente ostinatos, es decir, Sí. continuos, que es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco ese parangón. Y como decía antes, ¿qué importa lo que a mí me guste o deje de gustarme? Pero la realidad es que la música influye. En la antigua Grecia el Estado regulaba qué músicas describía los poderes de la música. No prohibía ninguna música, sin embargo sí que decía, bueno, este tipo de música... La catalogaba. Exactamente, incita a la violencia, incita al honor, incita a la lascivia, incita a la moderación. Entonces el Estado regulaba esto. Evidentemente luego cada uno consumía la música en función de sus necesidades o preferencias. Y aquí, claro, de alguna forma, evidentemente no estoy hablando de que se tenga que prohibir absolutamente nada, prohibido prohibir. Pero sí que es cierto que nos tomamos un poco a la ligera. Del mismo modo, como decía al principio, que somos conscientes de que mal comer no es alimentarse, en cuanto a la música esto no lo tenemos asumido. Y creo que sería importante. Al fin y al cabo la música es frecuencias. Nosotros somos un 75% más o menos de agua y en el agua las frecuencias, por ejemplo, el canto de las ballenas, de los delfines, Se propaga. Se propaga muchísimo. Entonces, evidentemente nos tiene que afectar. Somos sentimientos y emociones y todo eso lo recogemos nosotros como si fuéramos un aparato de radio cuando recibe las ondas hercianas, ¿no? Y a partir de aquí podríamos hacer, yo qué sé, conferencias enteras de qué manera nos puede modificar incluso el comportamiento la música. Recordamos que hemos comentado alguna vez en los supermercados, por ejemplo, la música no se pone esa música porque sí, tiene un motivo. Para que compres más. Juntamente con aromas, con colores, etcétera, todo ese compendio ayuda a que en ese momento, pues en un supermercado, por ejemplo, compremos más, ¿no? Claro, uno de los máximos descubrimientos que ha hecho la neurociencia en las últimas décadas ha sido la plasticidad del cerebro. Es decir, el cerebro se expande, se contrae, se mueve, cambia en función de los estímulos que recibe. Por tanto, ¿qué cambio tiene el cerebro, como tú decías, a largo plazo? ¿Qué pasará en las próximas generaciones de personas que no han consumido? Es decir, sabemos qué pasará con aquella persona que solo come hamburguesas. De hecho, creo que hubo un programa, ¿no?, sobre esto, de una persona que estuvo 30 días comiendo lo mismo. Sabemos las consecuencias de alimentarse mal, sabemos las consecuencias de hacer deporte, pero parece mentira que no seamos conscientes de las consecuencias que tienen escuchar determinadas músicas. Y ahora es lo que dicen los pedagogos, de que en un futuro las nuevas generaciones que están acostumbradas, por ejemplo, a ver videojuegos en tablets, en móviles, en portátiles, la parte del cerebro que fomenta la creatividad se está estancando porque esos juegos o esos videojuegos te lo dan todo hecho. Claro. Te dan la música, el movimiento, los colores, las soluciones, te lo dan todo hecho. Y es preocupante por parte de los pedagogos esas nuevas generaciones, el apartado creatividad, la fantasía, la ilusión, la imaginación. ¿Hacia dónde puede viajar, no, todo esto? Claro, efectivamente, porque como decimos siempre, la tecnología no es ni buena ni mala, depende del uso que se haga con ella, ¿no? Claro, yo recuerdo de pequeño que nos hacíamos la máquina esta de el pinball, se llama. Flipper. Sí, Bueno, con sí, cuatro pinball. pinzas, 2 gomas, Sí. una tabla, una bola de papel de Claro, plata. claro. A ver, ¿Cuántos camiones y castillos no se han hecho con una caja de zapatos? claro, que no se trata de que volvamos a eso ni mucho menos, pero de de lo que es la manufactura, ¿no? El crear las cosas, el pensar cómo las hago, cómo las pego, cómo las grapo, no sé qué. Como tú bien dices, mirar una pantalla y solo darle con un dedito al botón, pues claro, evidentemente es un cambio generacional que el cerebro, acostumbrado a estímulos y a que su crecimiento esté basado en la imaginación, Claro. pues evidentemente esto es un cambio grande. Bueno, también hay más cuadros, cada vez hay más depresión infantil,
cada vez hay más suicidios infantiles. Eso es lo que estaba. Con lo que estamos creando una generación. Yo siempre digo lo mismo. Para cambiar el mundo hay que escuchar Beethoven. Y ahí lo dejo. Muy bien. Semana que viene, ¿tenemos tema? Sí, vamos a hablar del síndrome del impostor. Lo vamos complicando cada Muy vez bien. un poquito más. Perfecto, pues feliz semana, Juan Francisco Ballesteros, muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Adiós.